Comunión Internacional presenta su programa El ADN de Jesús. Bendiciones, estamos saludándolos del canal de YouTube. Y ahí tenemos en el canal de YouTube todos los últimos mensajes. Ya borramos todos los mensajes antes de pandemia. Todos esos mensajes hay que olvidarlos, eran del diablo cochino, puerco, mentiroso. Y de ahí para acá están los mensajes de él. En Romanos capítulo 8, versículo 28, es algo que hemos leído. Quiero repetir algunas cosas, no todo, y quiero que ingresemos a algo nuevo. ¿Para qué Dios te salva? ¿Cuál es el propósito del propósito? Mira, escucha esto, escucha, mastica esto. Si lo que estás haciendo no te lleva al propósito por el cual Dios te hizo nacer, te salvó y te compró, entonces estás teniendo éxito en algo que Dios jamás te pidió que hicieras. ¿Sí? ¿Se entendió? Pastor no me acuerdo cómo es Pastor Chan dice, fracaso también es tener éxito en algo que jamás Dios te pidió que hicieras. Dios no está obligado a respaldarte en nada de lo que no tenga que ver con el propósito máximo. Si tú ignoras el propósito máximo, o sea, no hay nada más allá, la meta final, si tú no conoces la meta final, tendrás una vida llena de dolor, sin comprensión. No entender lo que Dios está haciendo en tu vida genera dolor, angustia. Cuando tú logras entender, cuando se te logra revelar, o sea, Dios no te salvó para que te cantes 2 coros. Dios no te salvó para irte al cielo, porque si el propósito final fuera el cielo, ladrón en la cruz. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? Llévame, listo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene que haber un propósito más grande que eso. El propósito más grande de los grandes, tampoco es tu llamado. Eso sería humanismo, y todo lo que es humanismo proviene del mundo, cuyo príncipe de este mundo es Satanás. El propósito final, el más grande de todo, por el cual Dios rige tu vida. Todo lo que Dios está haciendo en ti, todo lo que Dios tiene en ti y todo lo que Dios va a formar en ti tiene que ver con este propósito. Todo el resto es secundario. Entonces tendríamos que preguntarnos a qué va la gente a la iglesia. Y la otra pregunta, si ellos saben cuál es el propósito mayor. La segunda pregunta sería si yo estoy hablando acerca de este propósito. El mayor, el papá de los propósitos. Ahora bien, dice Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea, estaba conversando con la pastora Elena de Estados Unidos y conversábamos algo terrible. Ni siquiera haces obras buenas porque a ti se te ocurra. La Biblia dice que Dios preparó las obras buenas para que caminemos por ellas. Así que ni siquiera te puedes sentir orgulloso porque diste una limosna. Dios preparó todo para que caminemos por ella. Así que todo orgullo al chute de la basura. Todo lo bueno que haces, Dios lo preparó para que lo hicieras. Lo repito, todas las cosas buenas que haces, Dios las preparó de antemano para que lo hicieras. Hoy día hay un par de obras buenas que Dios preparó para que lo hicieras. O sea, ni siquiera nos podemos, Señor, es que yo hago lo bueno y Dios te dice de arriba, yo te las preparé. Así que ni siquiera por eso te puedes jactar. Ahora, el propósito
de los propósitos, el papacito de los propósitos, dice así. Los que han sido llamados conforme con su propósito en ti. Voy a repetir el versículo. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea, Dios dispuso cosas que tienen que ver con su propósito en ti. El versículo 29 explica el propósito. Esto ya lo hemos explicado en el versículo 29, lo vamos a repasar, pero vamos a hablar de cómo Dios manifiesta su propósito. Te lo voy a adelantar. No te lo voy a adelantar. Escucha esto. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Este tema de la predestinación, que sí es bíblica, tiene que ver con que abordas un bus y estás predestinado a llegar a un terminal determinado. Cuando en Cristo estás predestinado a ser salvo. Pero si te bajas del bus, pierdes tu destino, la meta final. Ahora, dice que Dios te predestinó a ser transformado a su imagen y semejanza, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acabamos de leer el propósito. El propósito final no es darte un arpa, llevarte al cielo y cantarte un par de coros, o que suelten la corona y la dejes abajo y la pongas a los pies. El propósito final en Cristo Jesús es transformarte. La palabra griega es sumorfos. Sumorfo significa un proceso detallado. Ese proceso detallado tiene como propósito final hacerte a ti a la imagen y semejanza de Jesús. Usted me va a decir, apóstol, pero ahí aparece solo la palabra imagen. La palabra allí imagen es eikon. Por eso esa palabra imagen en otras traducciones bíblicas es traducida como semejanza. Porque la palabra griega eikon significa imagen y semejanza. Quiero que escuches esto. Quiero que entiendas algo. Quiero que Dios no va a respaldar nada en tu vida que no te transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Ese es el plan final. Si tú logras entender esto, si a ti se te logra revelar, quiero que sepas que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito. ¿Te entiende, amor, lo que estoy diciendo? Es brutal, ¿no te parece brutal? Estoy leyendo la versión NBI, de pereza no puse la Reina de Valera. No creo que Jesús haya sido tan perezoso como yo. Me falta proceso. Esto me pasó por perezoso. Repito, el propósito de Dios no es que seas pastor. Ese es el medio por el cual Dios está llevando adelante su propósito. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Conforme a qué? Al propósito. O sea, la enfermedad te apunta a un propósito, el dolor te apunta a un propósito, tu ministerio apunta a un propósito, tu llamado apunta a un propósito, tus finanzas tienen un propósito. Por eso dice, todas las cosas te ayudan a bien. O sea, por eso muchas veces no entendemos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios está haciendo con nosotros, hasta que no comprendemos que todas las cosas nos llevan, arrastran a las buenas o a las malas, al propósito. El propósito es formar a Cristo en ti. Ese es el propósito final. O sea, qué jartera sería compartir una eternidad con Cristo sin que tú te parezcas a Jesús. Imagínate un tipo de otro espíritu. No, tú dirías, no, es que no tiene mi espíritu. Hay gente que no tiene tu espíritu y tú lo sientes en tu espíritu y no hay manera. Dios tiene que pasar una eternidad contigo y no lo va a hacer hasta que Cristo
sea formado en ti. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es como que el Señor te está sobando la espalda, te está diciendo, mira, tranquilo, el dolor que está pasando te va a llevar al propósito. El propósito es formar a Cristo en ti. Nosotros dijimos algo, y por eso esto es peligroso. Tenemos nuestros oficios demasiado altos, cuando Jesús en el milenio jamás va a gobernar con un apóstol. Va a gobernar con reyes y sacerdotes que se parecen a él. ¿Dónde nace esta idea? En Génesis. Génesis capítulo 1. Estoy repitiendo un par de cosas hasta mostrarte 4 elementos que te van a arrastrar al propósito de Dios. 4 elementos los cuales tú estás viviendo, por lo menos en alguno de ellos, y vas a tener que paladear estos 4 elementos, porque, de nuevo, todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios hará, cualquiera sea, por eso el Señor lanza como esta palabra de resignación, ¿cómo podríamos decirlo, amor? Esta palabra de consuelo. Todo lo que estás viviendo, aún cuando tu hijo se levanta a las 4 de la mañana con fiebre, eso tiene un propósito. Cuando se te va gente de la iglesia, eso tiene un propósito. Cuando el contrato no sale, eso tiene un propósito. Cuando las finanzas no funcionan, eso tiene un propósito. Todo tiene un propósito, no 2 propósitos. Dios no trabaja en ti con 2 propósitos. Me dio frío en la calvicie. Dios no trabaja contigo en 2 propósitos. Dios tiene solo un propósito, que es formar a Cristo en ti. Imagen y semejanza. Génesis capítulo 1 dice, hagamos al hombre en la imagen y semejanza. Pero en Génesis 1:27 dices que solo lo hizo a su imagen, no a su semejanza. Léelo. Génesis 1:26, haremos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Y Génesis 1:27 solo lo hace a su imagen. ¿Por qué? Porque el modelo de la semejanza no existía, Cristo. Entonces Dios deja todo el antiguo pacto, el hombre queda incompleto. Por eso la ley consistía en un proceso de estatutos, de obligaciones, de obras. Pero en el nuevo pacto tenía que ser espiritual. ¿Por qué? Porque Dios se te metió adentro. Cuando Dios se te mete adentro, oye, y ese era el secreto. Eso a mí me quebra. Déjame revisar, por favor. Es que esto quedó muy bien escrito en el siguiente versículo. Te lo digo de inmediato. El siguiente versículo es Colosenses 1:26 y 27. Tampoco lo puse. Hoy día me desdibujé. Colosenses 1:26 y 27. Mira lo que dice Colosenses 1:26 y 27. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades. Había un misterio. Dios guardó un secreto que no le reveló a Adán, ni a Eva, ni a Abraham le reveló el secreto, viejo. Este secreto hace que el más pequeño del reino de los cielos sea más grande que Juan Bautista. Y no hay nadie más grande de los nacidos de los hijos de los hombres que Juan Bautista. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué nos hace? A ver, Rusmi Bolívar es más grande que Abraham. Rusmi Bolívar es más grande que Juan el Bautista. Jaime Flores es más grande que Juan el Bautista. ¿Quién más? Daisy Carolina es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? A causa del secreto. Colosenses 1:26 y 27 va de la mano con Romanos 8:28 y 29. El misterio que había estado oculto de los siglos y edad. Había un misterio, un silencio. Algo Dios se guardó siempre, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, punto y coma, que es
¿Cuál es el secreto? ¿Cuál fue el secreto? Yo no soy bueno para guardar secretos. Se me escapan los secretos. Bueno, cuando alguien me cuenta algo como ministro, sí, lo guardo. Me cuesta, pero lo guardo. El secreto de los secretos está en el versículo 27, que es Cristo dentro de ti. Déjeme decir 2 o 3 cosas que nosotros ya hemos dicho. Lo que pasa es que, sí, por eso, el más pequeño de los pequeños más grande que Juan Bautista, porque Juan Bautista jamás tuvo a Jesús dentro de él. El secreto guardado que ni el diablo cachaba, ni el diablo sabía que el secreto más grande, el plan perfecto de Dios era meterse dentro del hombre y formar. Una vez que Cristo está dentro, comienza el proceso de formación a su imagen y semejanza. Yo no sé cuántos le dan gloria a Dios. O sea, Dios está formando a Cristo en mi esposa. Pero, un entorno. Si a mí me hubieran enseñado esto antes de la pandemia, no hubiera metido tanto las patas en mi vida. Cristo está, y Pablo lo dice, lo tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Ganar. Ahora, Dios pasó por alto todos estos años, estos principios, hasta antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque Dios dejó viva a los cristianos que piensa llevarse en el rapto. Por eso esta verdad sale después de la pandemia. Repito, Dios dejó vivo a los que piensa llevarse en el rapto. Entonces, libera esta revelación, libera esta palabra, porque Jesús se tomará a sí mismo. Leí algo, estaba ayer mientras cenaba una cosita con mi esposa, algo. Ella dejó un libro que se llamaba, ¿cómo se llama ese libro? Mujeres, donde leí la historia de Rahab. ¿Cómo se llama? Mi esposa está en este minuto chequeando dónde está. Y justo abrí la página que decía así, decía, fue Dios el que por su gracia llevó a los espías a la casa de Rahab la ramera, porque Dios quería salvar a Rahab la ramera. Lo repito, fue Dios el que llevó a los espías a la casa de Rahab la ramera, porque siempre quiso salvar a Rahab la ramera. Dios quiere que te vayas en el rapto. Y la condición no es la fe, es me tomaré a mí mismo. Voy a decir algo, voy a soltarte una perla. Por eso el proceso después de pandemia es tan rápido. Porque el Señor se llevó a mucha gente que tal vez no se iban del rapto. Fue un acto de amor. Pero como el rapto está en las puertas de la iglesia, estamos a punto. En serio, como el rapto está en las puertas de... Ahora viene todo acelerado. Voy a decirte algo y póngame. Dios te va a dar en 12 meses la asignación que debía darte en 10 años. Póngame, por favor. Lo repito, para que tome esta palabra, Dios te va a dar en 12 meses lo que debería darte en 10 años. Pero también Dios te va a disciplinar los próximos 12 meses. Esas disciplinas que duraban 10 años. Porque si te dejó vivo, es porque no va a aceptar un no de parte tuya. Porque Dios está haciendo a Cristo a su imagen y semejanza. Y Jesús dice, mi Padre me ama, está conmigo porque yo hago las cosas que Él quiere, porque yo le hago caso, porque yo le obedezco. Ahora, nos metemos en el tema. Cómo Dios te arrastra a su propósito. Cómo Dios logra cumplir su propósito en ti. Su propósito,
papá de todos los propósitos es formar a Cristo en ti, como Dios lo hace. El primer elemento es muy poco conocido, es algo que Dios está restaurando, que es discipulado, padres espirituales. Hechos 11:26 dice que a los discípulos se les llamó pequeños Cristos. Como hacerte a ti un pequeño Cristo es el propósito, el papá de los propósitos. El primer elemento que Dios usa es un papá espiritual que te forma. Yo no inventé esto. No te enojes conmigo. Si Dios en el primer paso, ¿cómo sabemos que es el plan A de Dios? Porque la iglesia primitiva no cambió por el dolor ni por la persecución. La persecución los expandió, no los transformó. Hechos 11:26 dice que fue el discipulado. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Y Pablo, que 30 años más tarde lo explica, dice: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. O sea, Pablo sabía que el propósito final era formar a Cristo en ti. Repito, Pablo sabía que el propósito final, predestinados a ser hechos a su imagen y semejanza, era formar a Cristo en sus hijos espirituales. Ahora, si no tienes papá espiritual, saltas de inmediato a la opción 2, que es el dolor. Son 4 maneras que Dios tiene. Primero, decimos, es que no, lo que pasa es que yo ya tuve... No, Timoteo ya era cristiano, o sea, ya era discípulo cuando conoce a Pablo. Entonces Pablo lo circuncida y sigue su proceso. El segundo elemento es el dolor, el tercer elemento son las personas y el cuarto son las circunstancias. Dios usará estos 4 elementos para lograr su propósito en ti. Repito, Dios usará estos 4 elementos para formar a Cristo en ti. Y vas a caer en el siguiente elemento si no reaccionas al primer elemento. Repito, porque esto es el propósito final. Este es el papá de los propósitos. No, el propósito final no es llevarte al cielo. El propósito final es formar a Cristo en ti. Y el primer elemento que Dios usa en el libro de los Hechos es la paternidad espiritual. Los discipulados, el discipulador. Por eso la iglesia primitiva no se parece a Cristo, por el dolor. Cuando vino la persecución, los dispersó. Eso fue lo que hizo. Pero el dolor no es necesario. ¿Qué piensas de eso? El dolor no es necesario, porque cuando estás pasando por un desierto, viene tu padre espiritual y te da las herramientas, te explica el propósito, pasa contigo el desierto. ¿Se entiende, cierto? Amor. Entonces, ese es el tema. Si hay ausencia de paternidad espiritual, pero mire, no me crea a mí, créala en la Biblia, Hechos 11:26. Y Hechos 11:26 dice claramente que es que el proceso para ser formado a la imagen y semejanza es el discipulado. De hecho, si tú lees Hechos 6, como aumentara el número de discípulos. ¿Por qué la iglesia primitiva se enfocó en eso? Porque sabía que ese era el propósito. El propósito final es no es tu ministerio, no es tu llamado. Si Dios tiene que quitarme la iglesia, detener el crecimiento de la iglesia, detener mis finanzas para que me empiece a parecer a Cristo, lo va a hacer. Mientras no tienes claro que el propósito final es ser transformado a la imagen, ¿cómo sabemos que es el final? Romanos 8:29.
Y es el plan original de Dios cuando creó al hombre. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. O sea, es el floor, es el piso. De ahí para allá. De hecho, si tú te pones a pensar, la iglesia cuerpo, antes decía iglesia, el hombre corporativo, pero el Camilo me pegó una cachetada, así que, y tenía razón, no emplear palabras seculares. La iglesia cuerpo dice que somos perfeccionados hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. A la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo. O sea, la iglesia te perfecciona, el discipulado te forma, es diferente. La iglesia te perfecciona dentro de un grupo llamado cuerpo y el discipulado te perfecciona como individuo, como miembro. Pero el propósito tanto de la iglesia como del discipulado es que seas hecho a la imagen y semejanza, a la plenitud de Cristo. Y lo primero que Dios usa para no usar el dolor, mira lo que te estoy diciendo, es un discipulado, un padre espiritual. Ahora, si no lo tienes, si te niegas porque ya llegaste a una estatura que no lo necesitas, aparte que eso se llama fracaso, creer que ya lo lograste, creer que no lo necesitas, eso es fracaso, eso es orgullo. Por eso los de comunión caminen con sus padres espirituales. Los pastores de comunión caminen con uno ya pasó por cosas que tú ya pasaste. Y por último hay una capacitación sobrenatural de gracia para ayudarte en el proceso. Entonces, si te niegas, está el dolor, la soledad, el desierto, la disciplina. ¿Cómo lo sé? A mí me tocó. Yo he tenido autoridades, no padres espirituales, durante muchos años. 2 ataques al corazón, rupturas emocionales, dan testimonio de que en ausencia me tocó pasar por el desierto. Un consejo me hubiera evitado, pero no lo tuve. El dolor. Cuando los discípulos huyen de la cruz, el temor, el miedo. Y yo creo honestamente que, mira, escucha bien, escucha esto. Este propósito mayor y que estés escuchando esto es porque Dios tiene un deseo de evitarte el dolor, de evitarlo, de que no pases por eso. Si te caes corriendo con las agujetas desatadas y te caes y te rompes las rodillas, fue la manera que tienes de aprender de que tienes que amarrarte los zapatos. No estoy hablando del dolor colectivo, no, estoy hablando de tu fracaso personal. A veces Dios no te quita, simplemente te detiene. Y estás años detenido en la estación. No ves avances. Tu vida se vuelve rutinaria. ¿Por qué? Porque Dios está formando a Cristo. A veces cultos de gloria y tú piensas que el domingo va a venir más gente y viene menos. Porque Dios está formando. 20 proyectos en la mesa, nadie firma nada. Dios solo te da el sustento. Alcanzas a pagar la luz, el agua. ¿Por qué? Porque
si no logras ser formado por medio de un discipulador o padre espiritual, serás formado con el don. Tienes que pensarlo, porque el propósito final es formar a Cristo en ti, su imagen y semejanza. Y mira, Dios solo tiene un propósito contigo, no tiene dos. Y todo el resto, por eso la Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme con el propósito con el cual han sido llamados. Entonces, ¿a qué fuiste llamado? Fuiste llamado a que Cristo. Por eso dice, a los que conforme a su propósito, un propósito, no dos propósitos, solo uno. Todo lo que tú anhelas se llama añadidura. Pero las añadiduras serán detenidas. Porque si no obedeces, si no tienes padres espirituales, el proceso siguiente es el dolor. Porque ¿qué te aleja de un padre espiritual? La mayoría de las veces el orgullo, la altivez. No lo encontraste, pero lo buscaste. La capacidad de tener un padre espiritual no tiene que ver con aquel que te engendró. Timoteo ya era cristiano, ya era creyente. Tiene que ver con una relación personal, semanal, diaria, con alguien que esté orando todo el tiempo por ti. Así que, si el plan A falla, viene el plan B, el dolor, la frustración personal. Si el plan B falla, Dios usará personas. Usará a tu esposa. Usará a tus hijos para formar a Cristo. Usará a tu jefe. Usará a un chofer de colectivo. Usará a tu familia. Se transformarán en enemigos. Usará a tu iglesia. Dios usará personas para formar a Cristo. Algunos están metidos en el 2 y el 3. se la ganaron todas. Porque son duros. Duros de matar. Duros de pegar. Duros. En serio. Estoy sola, estoy mejor, no me meto con nadie. Entonces viene el Señor y dice, uno de los pecados más grandes que tiene el individuo en la iglesia es el individualismo, la soledad. Yo estoy solo, no sé parte de nada, es un pecado. Porque cuando la gente se convierte, el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Un individuo no es iglesia, porque si no, no diría añadía a la iglesia. Jesús salvaba a alguien y lo añadía a algo mayor, a la iglesia. Alguien que no sabe trabajar en combinación con otros, no se parece a Cristo y se ganó el proceso. Ahora, el individualismo es un pecado, porque atenta contra la iglesia cuerpo. Unidos unos con otros, ayudados entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces el evangelio es mucho más que ir a un culto. La gente cree que es cristiana porque va a un cultito. Voy a un culto, soy cristiano. ¿Qué es eso? Ir a ver un partido de fútbol no me hace futbolista. Ir a ver Avatar no me hace un Avatar. Hay gente que es solo espectadora en tu iglesia. Hay que dejarlos allí, no hay que molestarlos porque tal vez algo toque sus vidas. Pero cuando la Biblia dice que añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, está hablando de la iglesia cuerpo, la iglesia que trabaja unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hay gente que no le gusta trabajar con otros porque le cuesta soportar otras personas de diferente carácter.
le cuesta trabajar en armonía con otros. Pero cuando trabajas con otro, eres perfeccionado. Hechos 4:12. La iglesia te perfecciona para que llegues a la plenitud de Cristo. El discipulado forma a Cristo, son dos cosas diferentes. Tú puedes estarte discipulando. No, yo tengo mi apóstol me discipula. Pero te falta el perfeccionamiento, que es trabajar con otros. Uy. ¿Se entiende, amor? El discipulado como miembro te forma a Cristo, pero el cuerpo te perfecciona. No es Hechos, Efesios 4:12. Ser parte del cuerpo, es difícil trabajar con otros. Por eso todos manejamos diferentes tipos de autoridades. Es que me cuesta trabajar con la profeta Cintia. Autoridad mata diferencias. Autoridad mata diferencias. Así que si no te dejas formar a Cristo en ti por medio del cuerpo, las personas... yo he hablado con mucha gente que es que la gente me hirió. Entonces yo voy a mirar de lejos. No me meto porque no quiero que me hieran nuevamente. El problema es que solo la vieja criatura se hiere, no el nuevo, creado según la justicia de Dios, no el nuevo hombre. Solo el viejo hombre. Mira, mi esposa está diciendo, call me, llámenme. Oye, solo el viejo hombre se hiere. Cada vez que yo estoy herido, es la vieja naturaleza. ¿Cómo mato la vieja naturaleza? Con la obediencia. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fueron los 2 palitos cruzados lo que mató a Jesús. Lo que lo llevó a la cruz fue la obediencia. Y uno obedece cuando no quiere, me explico. No pasa de mí esta copa, Padre. Por favor, si es posible, no me lleves a la cruz. Pero no se haga mi voluntad. Nací para esto. Nací para morir. ¿Cómo vas a ser formado si no obedeces a nadie? Si la obediencia crucifica la carne, no tu sentido, no tu experiencia, no los años que llevas en el Evangelio. Lo que crucifica la carne, bueno, la carne solo es crucificable. No hay otro lugar donde la carne muera, en la cruz. Pero uno llega a la cruz por obediencia. Pero uno tiene que obedecer las cosas buenas y las cosas que no me gustan. Por eso Jesús en Getsemaní llora, Señor, no quiero, no, por favor, no quiero ir a la cruz, no quiero, pasa de mí esta copa, pásala por alto, no hagas que la beba, no permitas que la tome, no, Señor, por favor, pero hágase en mí conforme a tu voluntad, reino, hágase tu voluntad en mi vida. Así que el proceso por medio de la persona, dolor y persona, te lo ganas por ser rebelde, malcriado, malcriada, choro del puerto, gamín. ¿Cómo se dice, Jaime, cómo se dice en Argentina? Se dice chorro, flaite. En serio, yo hago las cosas a mi manera y no tengo tiempo y no, ¿y qué va a pasar aquí? No importa, de mala. Y el Señor dice, uy, este no se parece a Cristo. Dice la Biblia, por lo que por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, aquí hay una regla. ¿Dónde Jesús aprendió a obedecer? Si el Señor dijo, mi Padre está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada, ¿dónde aprendió a obedecer? En Getsemaní. Fue la única vez que le dijo no al Señor, al Padre, pero termina rindiéndose. Con cariño, deja la gaminería, déjalo ñero, déjalo desobediente,
Porque si no, si evitas el contacto con los demás, si te cuesta trabajar en equipo, Dios te pondrá gente más difícil. Quiero decir, porque yo soy pan con aguacate, yo tengo que contar algo. Cuando discutimos con mi esposa se queda mirándome y me dice, ¿me amas todavía? Y un día le dije, mi amor, aunque peleé duro conmigo, esto para mí sigue siendo un paraíso comparado con lo que pasé antes. O sea, no hay pelea, no hay discusión. Yo vivo en un paraíso todos los días. O sea, Dios te pone gente difícil para que cuando venga lo difícil dentro de tu servicio a Cristo, te parezca lo difícil fácil comparado a lo que pasaste antes. ¿Se entendió? Te prepara. Entonces tú estás rechazando el proceso de las personas y Dios te va a poner dolor. Porque los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien, aún lo malo. Lo cuarto y último, y voy terminando, escenarios. Entorno de oposición. Entorno de ya no solo de dolor, donde las cosas no te salen, donde todo lo que haces va cuesta arriba, todo lo que haces presenta oposición, todo lo que haces pareciera que te costara el doble. ¿Por qué? Porque no aceptaste la primera corrección, no aceptaste el proceso del discipulado, no aceptaste, seguiste vivo pese al dolor, seguiste vivo, seguiste rebelde. Y el dolor, no, y yo aguanto más. Y las personas ven malas, si la gente me quiere, si la gente me ama, ven malas. Entonces viene Dios, el Señor, y usa el entorno. Todo le sirve a Dios para formar a Cristo en ti. Todo. No te sale nada bien. Te bajas de la cama y te tuerces una pata. Usa hasta las cosas más pequeñas. Te cruza en la calle con tus enemigos. El entorno, las circunstancias, te rodea de oposición. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dejes que Cristo sea formado. ¿Eres benigno? ¿Piensas bien de los demás cuando cometen errores? ¿Te gusta trabajar en equipo con otros? ¿Hablas bien de todo el mundo? ¿Eres obediente a Cristo en todas las áreas de tu vida? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu carne, tus descansos, tomar la cruz de cada día y seguir al Señor? Miren muchachos, ¿estás dispuesto a renunciar a tus sueños, contar que Cristo sea formado en ti? Porque al final de todo esto, el propósito mayor no es que yo sea apóstol. El propósito mayor. A mí, yo quiero contarles un secreto. Yo era tan altivo, que cuando me invitaban a predicar ya tenía listo el tema. Ahora me invitan a predicar y no sé qué predicar. Te lo digo de verdad. Ahora no sé nada. Me da miedo. Me paro delante de los púlpitos de pastores con un temor de tocar a la gente, con un temor de no honrar al pastor local, con un temor de dañar y no edificar, tan grande, porque antes todo lo sabía. Y tristemente Dios usó el dolor para transformarme. También usó personas y también usó las circunstancias. Me tocó vivir las
3 áreas, porque no tuve un hombre. Yo pensé que lo tenía, lo tuve muchos años atrás, pero no tuve un hombre que me sentara y me dijera: José Miguel, ¿qué pasa? Quiero orar por ti. No lo tuve. No tuve a alguien que le interesara yo como hijo, no lo tuve. Alguien que me dijera, que pescara el teléfono y me dijera: José Miguel, estoy orando por ti, Dios. Mira, por favor, haz esto. No lo tuve. No tuve un hombre que me formara para que yo fuera mejor que él y me pareciera más a Cristo, que no lo tuve. Y como no lo tuve, lo busqué. Lo tuve hace muchos años atrás. Me tocó dolor, personas y circunstancias. Y al final terminé tartamudo, igual que Moisés. Tatareto, ¿cómo le dicen acá? No? Terminé tatareto. Antes quería ganar en todo. Antes comparaba mi iglesia de 2.000 personas con la... No, yo estoy arriba, sí. Y a Dios no le gustó. No me parecía a Cristo. Siempre cuento esta historia. Arrendábamos un edificio y los 2 últimos pisos en Concepción, frente a tribunales de justicia, que era una gomelería. Y un día fue una profeta. Y yo no quise atenderla porque dije: estamos arriba, no hay nadie más arriba que nosotros, tenemos radio, tenemos programas de televisión en canal aéreo, nos reunimos en el Teatro Concepción, no hay nadie más arriba, ya logramos, tocamos arriba, ahora nos esperan las naciones. Y esta profeta fue, y yo no la quise atender, no me parecía a Cristo. No me parecía a Jesús. Y la profeta entró y yo, como no la atendí, la atendió mi secretaria, y mi secretaria a media hora entró a mi oficina llorando y me dijo: la profeta dice que en un lapso de 30 días Dios te va a quitar todo, amor. Así que la fui a buscar. Y cuando la encontré, la mujer lloraba y me decía: estás muerto. Estás muerto. Yo no entendía por qué lo decía, pero la única vida que Dios respeta dentro de mí es la de Cristo. Es la única vida, el nuevo hombre, que es cuando Dios se mete dentro de mi espíritu. Cuando ella decía estaba muerto, sí estaba muerto. Predicaba una sarta de cosas: te va a ir bien, tú sabes, yo no. Y tomaba la tierra y la batía así, y rocas de barro las convertía en polvo, y dice: cuando yo termine contigo, no quedarán 2 granos juntos. Cuando yo termine contigo, serás irreconocible, nadie te va a reconocer. Quiero contarles un secreto. Yo pertenecía a Visión Mundial para la Familia y yo amo, porque soy fundador de Visión Mundial para la Familia, donde la cobertura era el apóstol Lucas, un hombre que sí se sentaba conmigo, pero todos éramos una pandilla de gente orgullosa y altiva. Hace poco comencé a hablar con él. Un cambio. Una de las personas más altivas, cáncer, parálisis, unos procesos. 20 años después somos todos humildes, porque a Dios no le impacta lo que tú tengas, a Dios le impacta lo que tú eres. Todos humildes, todos amándonos, y nos hicimos tanto daño. Todos nos amamos, todos aprendemos los unos de los otros. Creo que Dios
Mira, escucha, te lo dice un hombre que pasó por esto. Si tiene que destruir todo lo que tienes para formar a Cristo en ti, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque te ama. Dios lo hizo en mí porque me ama tanto que no me podía dejar altivo, orgulloso, pedante. Me ama tanto. Porque sabía que somos la generación del rapto de la iglesia. Tratar mal a la esposa es orgullo. No sujetarse a tu esposo es orgullo. No estar con él en el ministerio es altivez, orgullo, prepotencia. Porque ya no vives tú. Cristo vive en ti. Sentir que por el don eres aprobado es orgullo. Que yo tenga un don de maestría no me hace mejor que nadie. Yo tengo tanto que aprender, tanto, de gente que en muchas áreas son mejores que yo. No te escandiles o encandiles por un don, que el don al final es de Él. Encandílate con alguien que se parezca a Cristo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Porque al final, los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y malas, por eso Pablo me parece sarcástica la frase, todas las cosas les ayudan a bien, todas, las buenas, las malas, las feas, las asquerosas, las horribles, las que no quieres pasar, todas las cosas te ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, un solo propósito. ¿Cuál es el único propósito, obsesión constante que Dios tiene cuando te ve? Por eso Pablo dice ser hallado en Él es formar a Cristo. ¿Quieres saber cuánto te pareces a Jesús? Respóndeme esta pregunta. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy gobernable y humilde, manso, una persona que acepta el gobierno, manso y humilde, y hallaréis paz. O sea que la paz verdadera, la paz que Dios quiere darte, tiene que ver con ser manso, gobernable y humilde. Una persona humilde es una persona que reconoce sus limitancias y actúa en consecuencia a ellas. Padre, te damos gracias. Me demoré su poco, me demoré demasiado. Hoy todo lo tengo por basura, con tal de parecerme a Cristo. Mi esposa dice cuánto he cambiado. Claro, como antes no estaba casado, no tenía el proceso. Ahora que lo tengo, lo único que quiero es no hacer caer a mi esposa, ni caer yo, sino que el proceso quiero parecerme a Cristo todo el tiempo. Porque es el propósito mayor, el propósito de los propósitos. Parecerme a Jesús. Ser hecho su morfos, proceso, conforme a su imagen y semejanza. Perdóname en todas las áreas donde yo no me parezco a Cristo. En misericordia, porque merezco ser castigado por no parecerme a Jesús. Pero como el publicano me prefiero tirarme al piso y decir, dame otra oportunidad para que cuando pase la prueba me parezca a Jesús. Todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar la estatura de la plenitud. Uy. Esto es demasiado grande. Esto mi pobre mente de alfiler no lo alcanza a entender. Esto no lo alcanzo a entender. Pero todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar la estatura
estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús. Comparte este tema, lo vamos a subir en un ratito más, en versión corta, solo el mensaje. Compártaselo a sus discípulos, para que usted no quede de malo, para que nosotros quedemos de mal. Y dígale que todo lo que está pasando está formando a Cristo en ellos y que deben dejarse corregir por ustedes, pastores, que son sus padres. Pásenlo. En media horita queda arriba. Un abrazo grande. A las 3 de la tarde, Pastor Alfonso, Pastor Jaime, 9 de la noche, Pastora Graciela, Pastora Zoraida, mi esposa. Las honro a todas, a todo el equipo de intercesión de las 4 de la mañana, ¿cierto, amor? Los honramos. Parezcanse a Cristo. Obedezcan. Bendiga. Nos vemos el domingo. Vamos a estar, yo sé que Alfonso me va a matar por esto, pero vamos a estar el domingo con el pastor Camilo Segura. Y Camilo, ¿por qué no pone la dirección de la iglesia? ¿Sí? Pone la dirección de la iglesia allí. Vamos a estar con el pastor Camilo Segura atendiendo la iglesia, sirviéndoles a ellos y sirviéndoles a sus obreros. No líderes. Abrazos, bendiciones. Yo tengo todo en ti, tú eres mi porción. Tú me proteges, aun en la oscuridad, siempre me guías. Mi corazón se endureza, mi cuerpo en ti descansa. Aquí a mi lado tú estás, no me abandonas, no me abandonas. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo. En las tormentas de dudas y temor, mi ancla eres tú.
Iglesia Cristiana Comunión Internacional presentó El ADN de Jesús. Si deseas participar en algunas de nuestras reuniones o contactarnos, comunícate a nuestro WhatsApp +57 324 212 6530. Somos Comunión Internacional.